Hola Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Estamos con Santiago Kovadlov, un placer enorme. Gracias por recibirnos en tu hogar. Para nosotros es un placer poder tener esta conversación, como venimos diciendo, con uno de los pensadores que creo que nos puede ayudar a pensar lo judío desde lo judío. Y no me queda otra, por una serie de entrevistas que he venido teniendo en los últimos tiempos, que empezar preguntándote por algo que tiene que ver con lo judío en relación a su definición. Esto que hace que muchos le rehuyan, ¿no? Como diciendo, lo judío es indefinible, y que por otro lado muchos traten como de asentarse en definiciones rígidas acerca de lo que es lo judío, el judaísmo, los judíos. Digo, mi pregunta para empezar sería, ¿hay una definición de lo que es el judaísmo? Yo creo que no. Yo creo que una definición puede aspirar a caracterizar el judaísmo en forma excluyente, pero normalmente fracasa. Me parece que del judaísmo hay caracterizaciones, y a mí las que mejor me impresionan son las que están conjugadas en la primera persona del singular. Es decir, donde un judío se vincula narrativamente o reflexivamente a su experiencia e intenta infundirle una forma comunicativa. Este valor testimonial de la primera persona del singular permite entender qué destino ha corrido una tradición en alguien. En el momento que una tradición corre un destino en alguien, y en este caso una tradición como la judía corre un destino en un judío que la interroga, que la pondera, que la sopesa y la explora, en ese momento estamos frente a un acto judío. Yo caracterizaría entonces al judaísmo como un acto judío, un acto de relación con la tradición en función de los interrogantes que el presente le plantea a alguien. Pero también, no quiero dejar de decírtelo, yo caracterizaría el judaísmo como una alegría. Personalmente creo que ser judío significa sentirse partícipe de una tarea fundamental, que es advertir la vigencia de una tradición. Allí donde la tradición tiene vigencia, la palabra milenaria es orientadora. Allí donde la tradición no tiene vigencia, simplemente es un recuerdo o un hecho arcaico que remite a algo que ya no compromete nuestra vida. Ahora bien, la palabra orientadora, que puede provenir de la tradición, puede ser resuelta en términos de una obediencia debida o puede ser resuelto en términos de un vínculo dialógico. Todo depende de los recursos temperamentales, diría yo, y de los condicionantes históricos de cada uno de nosotros. Qué raro que, digamos, como por un lado me parece tan convincente esta relación que podemos hacer desde el presente con la tradición, una tradición que nos muestra su contemporaneidad, y qué raro, o que por lo menos para mí siempre me deja perplejo la necesidad de muchos judíos, en este caso, en otras culturas pasa lo mismo, de aferrarse de manera tan férrea a la tradición, ¿no? y contraponerla a lo contemporáneo como si fuese excluyente. Bueno, es explicable, aunque tal vez no sea compartible. Yo creo que es explicable, porque me parece que no deja de ser interesante preguntarnos si el judaísmo no ha sobrevivido, al menos en alguna medida, gracias a quienes han sostenido el libro en un cumplimiento ritual y litúrgico con el que acaso no coincidimos por su ortodoxia, pero que ha contribuido enormemente a que a través del tiempo se perpetuaran ciertos gestos fundamentales de la caracterización de los judíos, por una parte. Entonces empecemos por admitir el derecho a esta práctica judía. Creo que es inherente al espíritu liberal del judaísmo el admitir prácticas que no sean liberales, por una parte. Y por otra, me parece también que se explica el hecho de que haya quienes se aferren a la tradición de manera, me permito llamarla servil u obediente o rígida,
Porque muchas veces los elementos temperamentales, la psicología personal, exige ese cumplimiento estricto para poder sentirse inscripto en una tradición. Allí hay variables no solo ideológicas, las hay también, ni ideológicas solamente, hay variables temperamentales que hacen con que un cumplimiento estricto, severísimo, permita a quien lo practica identificarse con una tradición. Quienes amamos más las preguntas que las respuestas, quienes tenemos con la tradición una relación de exploración e interrogación perpetua, no nos sentimos cómodos en esta lectura de la tradición, pero podemos comprender algo que a veces el ortodoxo no comprende, que él tiene derecho. Ellos, en cambio, suelen creer que nosotros no lo tenemos. Ahora, dentro de lo que es entonces la diversidad de manifestaciones de los judíos, que podemos, ahí otra vez intentaba hacer Santiago una enumeración y era casi borgiano, se me iban abriendo cada vez más como pliegues, ¿no? Porque vos empezás judío laico sionista de izquierda, es casi infinita la cantidad de formas en que los judíos se ha ido manifestando y mixturando, ¿no? Sí, de hecho yo te diría que creo que Israel es una de las configuraciones de los judíos. No me inclino por situarla en el centro de la identidad judía, sí me inclino por considerarla indispensable, necesaria, pero como parte, yo lo he planteado esto varias veces, como parte de una diáspora general. No sitúo a Israel como el reverso de la diáspora judía. Sitúo a Israel en el marco de la diáspora judía. Creo que la diáspora judía incluye a Israel, dado que Israel es una de las configuraciones posibles de los judíos, ¿no? De este modo el sionismo entonces sería una de las tantas formas de concebir los judíos. Sí. Yo creo que es una de las formas fecundas de concebir los judíos. Creo que Israel está ocupando un lugar protagónico decisivo en el judaísmo contemporáneo, pero siempre en el marco de esa pluralidad de expresiones que permite entender que la diáspora no es subsidiaria de Israel. Que el judaísmo diaspórico no ha perdido protagonismo con la aparición de Israel. Yo creo que se ha enriquecido el judaísmo mundial con la aparición de Israel, pero que la diáspora está llamada a cumplir una función fundamental en relación, si querés, dialéctica y complementaria con Israel. Si en Israel la dimensión de la territorialidad es decisiva, si la dimensión de la espacialidad es decisiva, en el caso del judaísmo diaspórico, la dimensión de la temporalidad es lo decisivo y tiene que ver con una concepción de los judíos que está asentada en la idea de que la patria es el libro. Y me parece que no tiene por qué haber entre ambas concepciones una disputa maniquea para decidir quién está del lado del bien o quién del lado del mal.